ahora reconocen que es un éxito y que hay gente que ahorra 1 hora y media por día gracias al Metrobús en distintos aspectos, que incluso está creciendo. Ahora tenemos el Metrobús a Vicente López, ahí se inauguró el Metrobús de la autopista, que parecía una cosa increíble y ha sido un éxito. Y con las ciclovías pasó lo mismo. Buenos Aires, cuando empezaron con las ciclovías y demás, tengo una anécdota en esto con Mauricio Macri. Yo tengo, una de mis hijas está en Berlín, y Berlín es una ciudad fantástica para muchas cosas, entre ellos porque la mayoría se mueve en bicicleta además, ¿no? Y eso también desmitifica aquello que te dicen en Bahía con el frío y el viento que hay. Hasta el semáforo de bicicleta. Todo, espectacular. Nada, espectacular. Bueno, genial. Y un día que lo comenté con Mauricio, me decía, dice, vos sabés que yo también temporariamente tuve uno de mis hijos residiendo en Berlín por un intercambio, qué sé yo, y cuando lo fui a visitar me quedé maravillado. Y ahí nació mi idea de trasladar, y si Berlín lo puede hacer, ¿por qué no Buenos Aires? Y vine con la idea de empezar con las ciclovías y arremetimos con eso y me decía él, dice, nos putearon hasta en Esperanto. Y hoy es un éxito. Bahía Blanca también debe tender a una política de priorizar el transporte público en general y el uso de medios saludables. No es fácil porque Bahía Blanca hay primero un tema cultural que es difícil. Vos fíjate que el año pasado, el anteaño, hubo una idea, una iniciativa y ya hubo resistencia, los restaurantes de Alem se quejaron porque es difícil, hay que hacerlo de a poco, pero hay que claramente ir a una política donde se privilegie la bicicleta. Yo le he encargado a Connie Rivas Godio, que en su momento fue la autora de esta iniciativa, para que se meta más con este proyecto de la UTN y demás, a ver, inclusive también lo he hablado con Guillermo Dietrich, el titular de Transporte en Buenos Aires, para ver cómo podemos armonizar la experiencia de ellos, que es diferente, pero claramente tenemos que ir ahora de a poco, tranquilo, tratando de, y sin grandes, no podemos pensar en, la otra vez vi algunos números y no, porque los semáforos, porque esto, se puede hacer alternativas más baratas, consultando fundamentalmente a los protagonistas. Yo he visto, hay un par de agrupaciones de ciclistas en Bahía Blanca que tienen ideas, digamos, hay que consultarlos, hay que consensuar con ellos, pero claramente la idea es avanzar hacia ellos. Segundo tramo del cuestionario común para todos los candidatos a intendente. Estos tres temas no tienen que ver con el margen de maniobra de un jefe municipal, pero nos interesa saber tu punto de vista para conocerte un poco mejor. Primer tema, legalización del aborto. ¿Sí, no? ¿Por qué? Yo en esto voy a coincidir con la presidenta. El otro día me lo preguntaron en un debate y coincido con la presidenta de la Nación, porque no en todo hay disidencia. Yo no estoy a favor del aborto indiscriminado, del aborto libre y que esté a favor, que todo el mundo vaya libremente y quiera hacer un aborto y que sea una práctica generalizada. Sí estoy a favor de legalizar el aborto para determinados casos puntuales, para evitar la antítesis, ¿no?, de casos que hemos tenido conocimientos todos, aberrantes, de violaciones, de abuso de todo tipo, y donde después un juez, en base a lo que hay, le dice no al aborto y obliga a esa mujer a convivir con una situación que no quiso ni propició ni nada. Entonces, legalización del aborto, pero sin que esto sea una práctica libre e indiscriminada para todo el mundo. Legalización de la marihuana. Lo mismo, es el mismo concepto. Yo no estoy de acuerdo en un libre albedrío. Y yo recuerdo haber ido a fines de los 80, fue mi primer viaje grande, digamos, mi viaje a Europa, y justo caí por una escala en Ámsterdam, ¿no? Entonces era el momento del apogeo de todo el mundo. Hoy Holanda está retrocediendo en muchas de esas políticas, si bien obviamente sigue siendo mucho más libertario que lo que tenemos nosotros, está retrocediendo. Cualquier especialista te dice que la marihuana libre para todo el mundo es el paso previo a algo posterior. Entonces me parece que no estoy de acuerdo con una liberación amplia de la droga. Edad de imputabilidad juvenil. Es un tema para discutir. No tengo una posición final porque he mirado y he visto experiencias en el mundo y las hay de todo tipo. En Inglaterra hace poco condenaron a un pibe de 9 años y en otros países están como nosotros en los 18 o 16 con distintos grados de imputabilidad. Yo creo que
sí soy de la idea de estudiar bien y ayornarse en esto, y por ahí no soy el más autorizado porque hay especialistas que obviamente la conocen mejor. Lo que sí digo, que los 18 años de cuando se creó el Código Penal no son los 18 años de hoy. Y digo también que si a los 18 años, o a los 17, o lo que fuere, le damos, a los 16 le damos la responsabilidad del voto, no le demos solo derechos, también demos la responsabilidad. Yo siempre me quedó aquella historia de los 80 cuando la guerra de Malvinas. O sea, los pibes eran grandes y suficientes para ir a la guerra con 18 años, ahora no se podían casar porque la edad mayor era los 21. Entonces tenían que pedir una autorización del padre para casarse, ahora para ir a la guerra los mandaban. Entonces hay derechos, pero también obligaciones. Y si está bueno que a los 16 años haya, hoy los 16 años es una edad en que todo el mundo sabe lo que hace y comprende. Entonces, sin ser una palabra final y determinante, me parece que para analizar, y esto por la misma razón por la cual todos estamos de acuerdo, hay que darle derechos de diseño, pues son grandes, son maduros, bueno, también comprenden los actos, entonces que sean imputables. Las últimas tres. Un referente político internacional, dirigente político interesante, actual, no actual. Mirá, yo siempre quedé muy, y quizás no es un dirigente político tradicional, ni siquiera ha sido político, o sí, pero de otra manera. Yo tuve la suerte de estar becado un tiempo en la India, y para mí fue una experiencia muy traumática, y me vine con una admiración de Gandhi atroz. Para mí Gandhi es lo más. Y fíjate vos que para mí es un ejemplo en el mundo de un político, por ejemplo, sin haber querido hacer política. Hizo política de otra manera, pero claramente la respuesta es Gandhi. Un referente político nacional que no sea de la actualidad. Yo valoro y valoré, aún habiendo sido crítico, porque es contemporáneo, con el tiempo aprendí a valorar a Raúl Alfonsín. Lo aprendí a valorar porque me parece que está bien adjudicado eso de un poco del padre de la democracia moderna, porque fue un gran demócrata en épocas muy difíciles, porque salió adelante, y si bien sus políticas económicas lo terminaron haciendo aplicar antes de terminar, me parece que fue un demócrata importante. Y voy a reivindicar también a alguien que hoy no tiene prensa, o que el actual gobierno ha tratado de ocultar, y que es Sarmiento. Para mí Sarmiento, más allá de ser un tipo polémico y que le podés encontrar el lado en el que te cueste justificarlo, pero fue un tipo en su momento con una visión de lo que era un país grande y demás, excelente. Mirá, el año pasado estuve en Boston, y frente al Instituto de Massachusetts, y a pocas cuadras de la Universidad de Harvard, hay un paseo, un bulevar que reivindica a grandes figuras americanas, que básicamente tienen que ver con la educación, porque ese es un centro de educación de excelencia. Según de donde te pares, pero el segundo monumento que hay en ese bulevar es a Sarmiento. Digo, qué importante ha sido la obra de Sarmiento como para que en Estados Unidos lo reconozcan y le pongan un monumento a alguien que ahora discutimos en la Argentina, y que pasaron los 200 años de Sarmiento sin que se le haga un homenaje oficial. Para mí, Sarmiento ha tenido unos valores impresionantes y tuvo que ver mucho con los años de más apogeo de la Argentina. ¿Quién fue el mejor intendente de Bahía Blanca del 83 para acá? Creo que Jaime Linares. Muchas gracias, Héctor. Y te agrego una última que no tiene que ver con esto. El otro día me dijeron algo que no sabía. Dicen que el mejor intendente de la historia de Bahía Blanca fue periodista. ¿Quién? Fue el único periodista que fue intendente. ¿De Pairó? Agustín de Arrieta. ¿Pairó fue intendente? No. Creo que no. Ah, no. Agustín de Arrieta. Agustín de Arrieta era, mira vos. Y me dice, fue el mejor, alguien de muchos años, me dijo el otro día. Socialista, ¿no? Socialista. La década del 20-30. Creo que fue en los años 30, antes del peronismo, sí, en los años 30. El otro día alguien me dijo que tiene muchos años, que tiene una tendencia al socialismo, me dice, ojalá si llegás, primero vas a tener el segundo periodista en ser intendente, pero además el mejor intendente de Bahía Blanca fue periodista. Bueno, es un honor, Agustín de Arrieta.
Héctor Day, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Son las 12:31, nosotros ya seguimos en Decime la Verdad Políticamente Rock en Vorterix Bahía 99.1 y vorterixbahía.com. Ya conversamos con Raúl Bocón.